Jóvenes, buenos días, soy el profesor Denis. Vamos a desarrollar un tema más del curso de geometría que está basado así en la geometría analítica. En sí, ecuación del elipse 1. Así lo vamos a hallar la ecuación en su forma canónica, ¿sí? Para eso vamos a presentar los elementos que tienen un elipse y después vamos a pasar a desarrollar y a representarle con algunos ejercicios que nos va a ayudar a entender su forma canónica y de qué manera va a hallar sus elementos. El elipse tiene una aplicación en la vida diaria. Por ejemplo, se dan cuenta el planetario solar, cómo los planetas giran alrededor del Sol, tiene una forma de elipse. Y así diferentes aplicaciones que vemos en la realidad, ¿sí? Jóvenes, vamos acá. Al profesor, ¿de qué manera va a representarlo? Vamos a ver sus elementos. Profesor, los extremos, estos extremos que están acá son llamados vértices. Ah, profesor, vamos acá, su vértice, ¿qué va a ser, profesor? Va a ser su vértice. Y por acá, el vértice. Hay que darse cuenta que acá, por ejemplo, esta línea que está acá, profesor, esta linita que está ahí se llama eje focal, ¿sí? Su eje focal. Por acá le vas a poner eje focal. Acuérdate, eje focal. Por acá, a ver, vamos a ver si alcanza. Eje focal. Ahí está, su eje focal. Este acá se llama su eje focal. ¿Y cómo se llaman estas rectas? Que son perpendiculares al eje focal. Profesor, se llama directriz. Acá le vamos a poner L2. Por acá le vamos a poner L1. ¿Y cómo se llama este acá, profesor? Se llama el eje normal. ¿Sí? El eje normal, ¿ya? Tenemos de esa manera. Jóvenes, entonces, ¿cómo se llama esto acá, profesor? Se llama directriz. Acuérdate, ¿eh? Directriz. Y para este lado también esto se llama directriz. Sí, se llama la directriz. Ahí está la directriz. ¿Y cómo se llama esto? La eje normal, ¿sí? La eje normal. ¿Sí? El eje de la recta normal, ¿sí? El eje normal. Ahí lo tenemos. Profesor, y los otros elementos, ahorita te lo mencionamos, campeón. Ahorita te lo mencionamos. Profesor, y tenemos una distancia por acá, una aproximada del foco, por acá, ¿sí? Acá tenemos el foquito, ahí tenemos el foquito, lo vamos a prima, y por acá tenemos el foquito. Profesor, este eje focal va a tener un eje mayor y un eje menor, ¿sí? Un eje mayor va a estar, ¿te das cuenta? Este es el eje mayor y este es el eje menor. ¿Y cómo se llama esto acá, profesor? Se llama centro. Este de acá es el centro, ¿sí? Este de acá es el centro. Por acá le vamos a poner centro. Acá, el centro. Y ahí lo vamos a hallar sus elementos. Profesor, entonces, ¿de qué manera? Profesor, la distancia del centro al foco, vamos a poner por acá la distancia, ahí está. Y por acá también hay una distancia, mira, de los ejes. Ahí lo tenemos, mira. Por acá, en aproximado. Y por acá también hay una distancia, campeón. Entonces vamos a terminar acá, vamos a determinar por acá. Profesor, ¿y por qué usted, cuando se ubica en este lado, le pone positivo? Porque una distancia es positiva, campeón. Una distancia. Vamos a poner qué distancia, qué letra le significa, la letra C. Del centro al foco. ¿Sí? ¿Y cómo se llama acá? Profesor, se llaman semiejes. Este es el semieje para la parte positiva, pero vamos a poner acá B' y acá le ponemos B. ¿Sí? Profesor, ¿y qué más? Acá es B y para acá es B. Y con respecto a los al semieje mayor, el semieje mayor, acá es A y para acá es A. Profesor, pero hay una relación que se cumple A, B y C. ¿De qué manera lo vamos a relacionar? Mira, yo te voy a dar un ejemplito acá. Acá plantamos dos clavitos y acá vamos a tener una cuerda, mira, una cuerdita sostenida al clavito. Este cuando comienza a girar por acá, comienza a girar, mira, comienza a girar,
que va a llegar acá, mira. Una vez comienza a girar, llega acá. Y esto, mira. Llega ahí. Profesor, ¿y qué se dice? ¿Qué se dice, profesor? Ahí vamos a, mira, esta distancia más esta distancia que está acá, la semisuma es todo esto, mira. Esto más esto. Por eso, mira, y te das cuenta que esto ya está hasta acá y esto está sobrando, entonces lo trasladamos acá, mira. Y te das cuenta que toda esta distancia es la suma de quién es esto. ¿Y quién es esto, profesor? Este es el semieje mayor. Entonces, profesor, cuando unes el foco, mira, el foco para este semieje con respecto al otro, mira. Cuando lo unes, te das cuenta, como tiene la misma distancia y es la misma cuerda, ¿qué va a hacer? Tiene la misma longitud, ¿sí o no? Entonces, como te das cuenta, mira, cumple, mira. Entonces, te das cuenta que esto va a ser A y esto va a ser A. Entonces, ahí se da la relación, mira, de un semieje, del semieje menor con el semieje mayor y la longitud del centro al foco. Y ahí lo puedes relacionar a través de ¿qué? El teorema de Pitágoras. Muy bien, el teorema de Pitágoras. Entonces es importante que te des cuenta. ¿Sí? Te des cuenta. Entonces ahí tenemos, ¿no? Y ahora, profesor, esos son los elementos. Tenemos semieje mayor y semieje menor. Tenemos los focos. ¿Y qué más tenemos? Tenemos la directriz, ¿qué más tenemos? La otra directriz que son perpendiculares al eje focal. El eje focal siempre, por ahí va a pasar el vértice y ahí los focos. ¿Sí? Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos el lado recto, mira. Vamos para acá, vamos a mover un recto. El lado recto es perpendicular. El lado recto es perpendicular a quién, campeón. ¿A quién es perpendicular? Es perpendicular al foco, campeón. Es perpendicular al foco, ¿sí? Donde se encuentra, pero perpendicular a quién? Al eje focal. Al eje focal. ¿Ves? Entonces acá le vamos a poner N y acá le vamos a poner M. ¿Ves? Le vamos a poner. ¿Qué más, profesor? Profesor, también hay una longitud de dónde, profesor? Del foco a cualquier parte de quién. ¿Parte de quién? ¿A cualquier parte de quién, profesor? De la elipse. Y esta distancia con respecto, ¿cómo son, profesor? Son iguales. Acá le vamos a poner un punto. ¿Un punto qué? Un punto P. Y como está acá va a ser X, Y. ¿Sí? X, Y. Profesor, ahí tenemos los elementos. ¿Qué más, profesor? La cuerda. ¿La cuerda por dónde va a pasar? Ah, profesor, la cuerda puede pasar por acá, mira, ve. ¿Sí? Vamos a tener la cuerda puede pasar por acá. Y lo vamos a hacer, ¿ah? La cuerda focal. ¿Sí? La cuerda focal lo vamos a hacer por acá, mira, ve. Acá tenemos la cuerda focal. Por acá, mira. ¿Qué te parece este angulito? Lo trasladamos al otro lado. ¿Sí? Y por acá pasa la cuerda focal. ¿Sí? Justo pasa por el centro la cuerda focal. Entonces acá le vamos a poner R y acá le ponemos S. Ya tenemos los elementos. Ahí tenemos los elementos de la elipse. ¿Sí? Ahora tenemos elementos de elipse. Ahora lo vamos a determinar. Profesor, ¿qué decimos? El centro. Profesor, el centro. Profesor, el centro, ¿qué elementos contienen al centro? ¿Cómo está relacionado? Profesor, tu centro, por acá, el centro le vamos a poner CHK. Por acá, mira. El centro es C. Acá le pones HK. Acá le vamos a poner HK. Ahí está. Profesor, entonces, ¿qué más tenemos, profesor? Tenemos los focos. Tenemos los focos. Sí, tenemos los focos. ¿Qué más tenemos, profesor? ¿Qué más tenemos? Tenemos los focos. ¿Qué más tenemos? El eje mayor. Eje mayor. El eje mayor. ¿Qué más tenemos? El eje menor. El eje menor. ¿Qué más tenemos?
Profesor, ¿qué más tenemos? El eje mayor, el eje menor, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Los vértices, ¿no? Tenemos los vértices. Vértices. Tenemos los vértices. ¿Qué más tenemos? Profesor, tenemos el lado recto. El lado recto. ¿Qué más tenemos? Profesor, tenemos la cuerda focal. Cuerda focal. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? El eje. El eje normal. ¿Te das cuenta? ¿Qué más tenemos? Tenemos la directriz. ¿Sí? La directriz. Entonces de esa manera estamos mencionando y ahora sí vamos a hacer los elementos que nos presenta. Profesor, vamos a mencionar lo que está en el gráfico. Profesor, ¿cuál es el centro? Profesor, mi centro es reconocido como H, K. Los focos, profesor, ¿quién es el foco? Ah, profesor, mi foco es F' y F. ¿Cuál es mi eje mayor, profesor? Mi eje mayor, ¿quién es? B, B' y B. Pero esto de acá, profesor, tú te das cuenta que mi eje mayor es B' y B. Pero, profesor, vamos a hacer acá, mira, B'. Pero, profesor, es una longitud. Desde B hasta acá, tu eje mayor es una longitud. ¿Y esa longitud a qué es igual, profesor? A más A. ¿Y el eje menor quién es, profesor? A, profesor, es de B' a B. Pero es una longitud. ¿A qué es igual, profesor? B más B. 2 veces B. ¿Y los vértices, profesor? A mis vértices B' y B. Un lado recto. ¿Quién es mi lado recto, profesor? Lado recto, ¿quién es? NM. Es un segmento. ¿Qué más? NM, ¿no? NM. Disculpa, campeón. NM. Mi cuerda focal. ¿Quién es la cuerda focal? SR. Profesor, ¿y qué es mi eje normal? Ah, profesor, vamos a ponerle por acá. Es mi L3. L3. Ahí está. ¿Y quién es, profesor? La directriz. Hay dos directrices. L1 y L2. Profesor, y también ahí tenemos el lado recto. Profesor, el lado recto, hay que darnos cuenta, el lado recto es igual a ¿quién? 2 veces al cuadrado de B sobre A. Ese es tu lado recto. ¿Sí? El lado recto. ¿Qué más, profesor? La excentricidad. Vas a poner acá excentricidad. Profesor, ¿y tú me vas a preguntar? Vas a preguntar qué es la excentricidad. Profesor, la excentricidad está determinada por ¿quién, profesor? Está determinada por la letra E. Y la letra E a qué es igual? C sobre A. Siempre la excentricidad es menor que 1. ¿Sí? ¿Qué es la excentricidad, campeón? Es el achatamiento del elixir. Sea cuando el foco está más cerca al centro o cuando está más lejos al centro. Cuanto más cerca, que se va a estar formando una circunferencia. Va a tener una forma, va a llegar a formarse como una circunferencia. Cuanto está más lejos, tiene esta forma. Entonces, estos son los elementos que nos va a permitir hallar lo que tenemos ahí. Jóvenes, ahora, mírenme, jóvenes y señoritas, miren. Determíname la ecuación canónica del elixir. ¿Qué es? La ecuación del elixir con el eje focal, ¿en dónde? En el eje X. ¿Cómo lo vas a determinar, profesor? De esta manera. Cuando dice el eje focal en X, es decir que tu eje focal se va a encontrar acá, pues. Se va a encontrar ahí. Entonces, cuando el eje focal se encuentra en el eje X, entonces debajo en la ecuación canónica va a estar
el eje mayor. Ahorita lo vamos a graficar la elipse. Ahí está. Profesor, tenemos para acá y le ponemos sus elementos. Acá le ponemos Y y acá le ponemos. Este de acá es tu eje focal. Acuérdate, eje focal. Ahí lo tiene. Profesor, para este lado, ¿qué va a ser, profesor? Para este lado, mira, ve. Para este lado va a estar determinado, mira. Por acá pasa el punto y tenés por acá, tenés, mira, ve. Y para este lado también va a estar, mira, ve. Ahí. Y acá, mira, ve. Y por este lado, ¿quién va a estar, profesor? Va a estar mi foco. Acá está, vamos a determinar tu foquito. Y vamos a determinar los elementos de la elipse. Acá es tu foco. Y para este lado, ¿quién va a estar? Va a estar C. Para este lado, ¿quién va a estar? Va a estar C. Y para acá va a estar tu foco. Y para acá, ¿quién va a estar? El vértice con respecto a B. Acá va a estar B'. Y por acá va a estar B. Y por acá va a estar B. ¿Te das cuenta? Acá va a estar B y acá va a estar B. Profesor, ¿y cuáles son los elementos del foco? Profesor, como se encuentra en el eje X, entonces el que va a tener valor, ¿quién va a ser? Va a tener valor, va a ser la primera componente, es decir, C. Profesor, acá va a ser, mira, acá va a ser su componente, va a ser menos C, 0. ¿Por qué, profesor? Porque está en la parte, en el eje X, pero en la parte negativa. En cambio acá sus elementos va a ser C, 0. ¿Te das cuenta? Y para este lado, mira, con respecto a B, profesor, Y tiene valor, X no tiene valor, ¿qué va a hacer? Profesor, va a hacer esto, mira, B. Va a ser 0, B. Y para este lado, ¿qué va a hacer? Mira, profesor, va a ser, ¿qué va a hacer? Mira, observa, va a ser 0, menos B. Mira, y para este lado, tiene espacio. Tu vértice va a ser, ¿cómo va a ser, profesor? Va a ser A, 0. Y para este lado, ¿qué va a ser, profesor? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Va a ser menos A, 0. Entonces, de esa manera, campeón. Entonces, cuando el eje focal se encuentra, mira, acá lo tenemos, porque va a ser acá lo tenemos y acá lo tenemos. Va a ser, disculpa, con el color azulito para que resalte en la figura A. Y por acá tiene, entonces, la longitud. Semieje para la parte negativa, semieje para la parte positiva. Entonces, cuando el eje focal se encuentra con respecto al eje X, la ecuación se determina de esta manera. Mira, X al cuadrado sobre, ¿quién va abajo? Profesor, está el eje mayor, va a ser el eje mayor al cuadrado, más Y sobre el eje menor, pero al cuadrado. Y esto es igual a 1. Entonces, cuando el eje focal se encuentra en X, lo vas a graficar de esta manera y esta va a ser su ecuación. Entonces, tienes por acá el ejercicio para que tú puedas aplicar. Ahí lo tienes. Y acá, ¿y quién es este profesor? Este de acá es su ecuación canónica. ¿Por qué es ecuación canónica? Porque cae en el centro. Su centro va a ser igual 0, 0. Ese con respecto cuando el eje focal cae en el eje X. Ahora vamos a hacer la ecuación de la elipse cuando el eje focal cae en el eje Y. Y lo vamos a graficar de esta manera, mira. Ahí lo tienes. Profesor, ¿qué nos dice? Acá lo tienes acá, profesor, ahí lo tienes, ahí lo tienes. Observa, campeón. Sí, observa. Profesor, para este lado, ¿quién va a estar? Cae en el eje, entonces su eje mayor va a pertenecer al eje Y. Su eje mayor va a pertenecer al eje Y. Mira, acá lo tienes, ahí lo tienes. Y su eje menor, profesor, al eje X. ¿Y qué más, profesor? Por acá vas a tener, ¿qué vas a tener? Vas a graficar tus foquitos, ¿no? Vas a graficar tus foquitos y por acá también, ahí lo tienes, ahí lo vas a ver. Profesor, ahí mira, su espacito para que tú puedas poner sus elementos. Profesor, mira, ve, por acá está Y y por acá está. ¿Quién va a ser esto, profesor? Va a ser su eje focal. Eje focal. Con respecto, que pertenece al eje X.
Por acá, profesor, el eje mayor es 2 veces A. Y como equidistan del centro, la misma longitud. Y por acá también el eje menor, que equidistan del centro con la misma longitud. Y acá también C. Profesor, ¿y cómo va a ser su foco? Profesor, acá va a ser 0, C. ¿Cómo va a ser su foco acá, profesor? Su foco va a ser 0, como está en la parte negativa, menos C. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí lo tienes, campeón. ¿Qué más, campeón? Ah, profesor, por acá vas a tener su centro. Su centro que va a ser 0, 0. ¿Ves? Ahí lo tienen los elementos de los profesor. Profesor, y acá sus vértices. Ah, profesor, acá va a ser sus vértices. Vértice acá 0. Acá también va a ser su vértice. Acá va a ser ¿qué? Va a ser B. ¿Qué B, profesor? Va a ser B. Y acá va a ser B'. ¿Te das cuenta? Entonces, profesor, ¿quién es su vértice? Profesor, su vértice. Con respecto acá, ¿qué va a ser? Va a ser 0, A. Pero profesor, no, profesor, es que estás ubicando. Si estás ubicando el punto, va a ser negativo, menos A. Y para este lado, ¿cuál va a ser? Profesor, va a ser 0, A. ¿Qué diferencia? ¿Y cuál es su ecuación que le significa cuando el eje focal está en el eje Y? Profesor, su ecuación es la siguiente manera. Profesor, como el eje focal, el eje mayor está en Y, entonces el eje menor pertenece al eje X. ¿Qué va a ser? Y al cuadrado más ¿quién, profesor? Y al cuadrado sobre A al cuadrado. ¿Y este es igual a cuánto? A 1. Entonces, de esa manera lo vas a determinar. Ahí lo tienes para que tú puedas. Ahora sí, pasemos al desarrollo de algunos ejercicios. ¿Qué nos dice? A ver, nos dice ahí, calcúlame alfa. Profesor, nos dicen calcúlame alfa. Pero acá vas a tener, ¿dónde va a estar alfa? Acá, mira, pues. Va a formar en un triangulito, mira, ve. Va a formar en un triangulito, mira. Y te vas a dar cuenta, mira. Por acá tenemos la elipse, mira, ve. Por acá tenemos la elipse y pasa. ¿Y qué nos dice? ¿Dónde va a estar alfa, campeón? Va a estar acá, pues, mira. Va a estar acá, mira, ve. Profesor, va a estar acá, mira. Ahí va a estar. Acá tienes 90 grados y ahí vas a estar, mira, ve. ¿Qué nos dice? Por acá le vas a hacer alfa, mira, por acá está alfa. Profesor, este de acá, este puntito que une acá es mi foco. ¿Sí? Y por acá vamos a hacer sus ejes. Profesor, ¿por qué usted lo ha graficado de esa manera? Porque mira, ve, el eje mayor pertenece al eje X. Entonces ahí se encuentra su eje focal. Por eso tiene ese gráfico, campeón. Entonces, profesor, por acá, mira, ve, tienes Y y por acá tienes X. Profesor, ¿y quién es este acá? Es B, pues. Profesor, ¿y quién es el de acá? Pero está demostrado, mira, ve. Este es A. Muy bien. Profesor, y por acá es A. Y por acá, ¿quién es el profesor? Es C, ¿no? Es por acá es C. Y vamos a poner su rayita respectiva para que se vea hermoso, ¿ya? Para que se vea hermoso. ¿Como quién? Como el profe, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, profe, por acá usted va a ubicar, ¿no? Pero profesor, ¿de dónde va a sacar esas longitudes A y B? De la ecuación canónica. ¿Que pertenece a quién? Es el Isen. ¿Dónde está su eje focal? En el eje Y. Profesor, de esta manera, mira, ve. Profesor, de esta manera, mira. Acá, mira, ve. X cuadrado sobre 100. Pero es sobre 100. Más Y cuadrado sobre 36. Es igual a 1. Profesor, a esto de acá, ¿qué le vas a sacar? Profesor, le saco la raíz cuadrada. Entonces va a ser esto, le sacas la raíz cuadrada, a ver por acá, va a ser A al cuadrado es igual a 100. ¿Y cuánto sale eso? Profesor, mi A vale 10. Para el otro lado, profesor, profesor, para B cuadrado es igual a 36. ¿Cuánto sale B? B sale 6. Entonces ya tiene los valores, mira, ve. A vale 10, B vale 6 y ya. ¿Y qué vas a aplicar? El teorema de Pitágoras. ¿Por qué te pide? Calcúlame alfa,
y dice que y de foco es F. Nos pueden calcular. Entonces, ¿quién es alfa, profesor? Alfa es este, pues, hijito. Ahí está. Entonces, tenemos que hallar alfa. Profesor, este es un triángulo conocido, mira. 10, 6. ¿Cuánto es esto? 10, 6. ¿Cuánto es esto? Ahorita lo vamos a arreglar, mira. Mira, por acá te lo voy a llevar el triangulito, mira. Y tiene esta forma, mira. Por acá y te vas a dar cuenta cuánto vale alfa. Ahí está. Vamos a unir este vértice para que no se vea vacío. Acá tienes, profesor, este triangulito es conocido, mira. Tiene esta misma proporción, tiene la misma relación sus catetos con su hipotenusa, mira, ve. Profesor, acá es 37 grados, acá es 53 grados. ¿En qué relación está, profesor? Está 4K, 3K y 5K. ¿Te das cuenta? Profesor, mira, 3, 4, 5, mira. 3 por 2, 5 por 2. ¿Este cuánto sería? Sería 4 por 2. 4 por 2. Ah, profesor, es 4 por 2. Ah, entonces eso es 4 por 2. ¿Sí? 4 por 2. Mira, 3 por 2, 4 por 2, 5 por 2. Entonces, a 53, ¿cuánto se lo pone? Ah, profesor, este de acá. O también lo puedes hacer esto, mira, ve. Profesor, por el teorema de Pitágoras, hipotenusa, con negrito para que sobresalga, porque es azul en la parte de arriba, 10 al cuadrado, 6 al cuadrado, más c al cuadrado. ¿Cuánto es? Profesor, haciendo un esfuerzo, esto pasa a restar 100 menos 36, 64. Y raíz de cuadrada de 64, ¿cuánto es, profesor? C es igual a 8. Entonces C es igual a 8. Acá le pones C es igual a 8. Ya está. Profesor, y es 8 por 2. Ah, entonces es 8 por 2, ¿qué es? Este 8 representa 4 por 2. ¿Y a 4 quién se lo pone, profesor? Se lo pone 53. Por eso se dice que alfa es igual a 53 grados. Eso es esto. Teniendo los elementos del el semieje menor y el semieje mayor, y la longitud del foco al centro, ya puedes hallar cualquier pregunta que te plantean lo que es correspondiente a la ecuación del elixir. Vamos a la siguiente pregunta. Profesor, calcula la ecuación de la elixir de foco F, dice. Eso, nada más, la ecuación de la elixir. Profesor, tiene esta forma. Si tiene esa forma, campeón, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Ubicar los elementos, pues. Tú sabes que esta longitud, este de acá ¿quién se encuentra? Profesor, se encuentra el vértice, pues. Ah, profesor, si se encuentra el vértice, entonces del vértice al centro, esa longitud, ¿quién es? Es un semieje, es el valor de A. Ah, profesor, toda esta longitud es A, profesor. Toda esta longitud es A. ¿Y cuánto es A, campeón? Ah, profesor, A es igual a ¿cuánto? Ah, profesor, A es igual 6 más 1, 7. Ah, profesor, ¿qué me falta ya para hallar la ecuación del elixir? Me falta el valor de B. De B. Como tiene esta forma, esta es la ecuación a usar. Entonces, profesor, ¿qué vas a hacer? Vas a formar tu triángulo rectángulo. ¿Y qué te parece? Vamos a hallar algo adicional ahí. Vamos a hallar algo adicional. Vamos a hallar esa área de este triángulo que se ha formado. Profesor, el de acá. Profesor, el de acá es B, mira, ve. El de acá, este de acá es B. Profesor, este de acá es B, mira, ve. Este de acá es B. Profesor, ¿qué más? Profesor, este de acá, ¿quién es? Profesor, este de acá, ¿quién es? Es A. ¿Pero quién es A? Es 7. Este es igual a A, es 7. Profesor, tengo este de acá, de cateto. Tengo la hipotenusa, puedo hallar B. ¿Por quién, profesor? Por el teorema de Pitágoras. ¿Acuerdan? Teorema de Pitágoras. ¿Sí? Teorema de Pitágoras. Ahí tenemos el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras, cambio? ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Jóvenes y señoritas, ¿qué nos dice? Nos dice esto, mira, ve. Hipotenusa al cuadrado, 7 al cuadrado, es igual a ¿quién?
cateto al cuadrado, b al cuadrado más este cateto del foco, acá cuánto hay, 6 al cuadrado. Profesor, este es 49, este es igual b al cuadrado más 36. Esto pasa a restar, ¿cuánto queda b? Profesor, queda b al cuadrado igual a 13. Raíz cuadrada de 13, ¿cuánto es? Profesor, no tiene, entonces te queda b es igual a la raíz cuadrada de 13. Ya está. Profesor, como tiene este sentido, el eje focal, este eje focal, pertenece a dónde, profesor? Pertenece al eje X. Entonces, esta es la forma de su ecuación. ¿Qué nos dice la ecuación? X al cuadrado sobre más y al cuadrado sobre. Profesor, es el a al cuadrado. ¿Quién es tu a, profesor? A al cuadrado, ¿quién es? Ah, profesor, mi a es 7. Entonces va a ser 7 al cuadrado, 49. Profesor, ¿quién es tu b? Ah, profesor, y mi b es raíz cuadrada de 13. Raíz cuadrada de 13 al cuadrado, mira, raíz cuadrada de 13 al cuadrado. Se va. ¿Qué te queda? Te queda 13. Entonces acá es 13. Es igual a 1. Entonces, ahí tienes la ecuación de la elipse, que tiene como eje focal el eje Y. Profesor, si me piden el área, muy bien, profesor, si me piden el área, vamos a hallar algo adicional. El área, aprovechando el problemita. El área de un triángulo, ¿qué es? Base por altura. ¿A la base cuánto es, profesor? La base es 6. ¿Su altura cuánto? Es b. ¿Quién es b, profesor? Raíz de 3. Raíz de 13 sobre 2. Profesor, ¿y cuánto es mío? Saca mitad, mitad, mitad. 1, mitad 3, 3, raíz de 13. Como hablamos de área, campeón, hablamos de área, entonces es en unidades cuadráticas. Entonces es algo adicional que también puedes hallar. Bueno, jóvenes, ha sido un gusto. Suscríbete a mi canal y verás más videos contribuyendo a tu aprendizaje. Muchas gracias.